que involucra una cantidad de comportamiento importante y que entonces ubica en su interior, llama, invoca, cuando se está en ese estado, a una submef que implementa ese comportamiento. ¿Está? Y que hay, sin embargo, a ese comportamiento que puede ser complejo, ciertas acciones o porciones también de funcionalidad que son comunes. Y entonces el uso de esta jerarquía permite simplificar cuándo hay que abordar ese comportamiento común, que queda ubicado en el superestado, ¿eh? Y del cual entonces los estados de la máquina anidado de algún modo se desentienden, ¿eh? Se ocupa el superestado. Entonces, fíjense, acá, bueno, esto sería, primero hay un dibujito, esto está tomado de SAMEC también, genérico, de un superestado genérico, que tiene dentro, S1, que tiene dentro una maquinita de estado, una submef, en este caso muy sencilla porque tiene un solo estado, ¿no? Y acá, por ejemplo, se aborda un ejemplo concreto, digamos, de una máquina de pan, que puede ser que esté cocinando el pan o que lo esté tostando. Por supuesto, esto está súper simplificado, gente, ¿no? Es bien un esquemita. Pero ¿cuál es la idea? Digamos, este comportamiento de tostar y cocinar, que puede, acá está muy simple, pero podría involucrar distintas cosas, cuando se abre la puerta del horno, tiene un comportamiento común independientemente de qué es lo que esté haciendo el horno, si está tostando, si empezó, si subió la temperatura, si la bajó, si qué sé yo qué hizo. Independientemente de eso, cuando se abre la puerta hay que ir a un estado específico que es el que aborda el comportamiento a seguir si la puerta está abierta. ¿Está? Entonces, fíjense que si lo que está implementado acá dentro, en esta submef que está embebida, metida dentro de este superestado, es complejo. O sea, supónganse que tengamos ahí 20, 30 estados metidos ahí adentro, haciendo cosas. E independientemente del estado en el que esté, yo tengo que salir y hacer ciertas acciones que corresponden a que la puerta esté abierta. El incluir este superestado no solo me simplifica muchísimo el modelo, porque si yo esto lo hiciera como una máquina plana, tendría que hacer los 20 o 30 estados, y los 20 o 30 estados tendrían que tener una transición a puerta abierta, sino que cuando yo codifique, la acción de pasar a ese estado de puerta abierta lo tomo una única vez en el superestado. Y si yo no usara el superestado, tendría que codificarla 20, 30, 50 veces, depende de la cantidad de estados que haya dentro de la submef, para que eso trabaje, para que eso funcione adecuadamente. Lo cual, al tener que repetir y repetir y repetir, no solo me hace mucho más sensible a la posibilidad de meter la pata, sino que me complica mucho las posibles modificaciones posteriores que yo haga. Entonces, no es solo, miren qué lindo dibujito. Esto simplifica el modelo, pero simplifica mucho la implementación. Sobre todo si lo que se está abordando es complicado. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, en una máquina de estado jerárquica, con superestados, tenemos transiciones de distinto tipo, que es lo que está ejemplificado aquí. Esto es una publicación de IBM. Estaba lindo el dibujito y de ahí lo tomamos. Hay transiciones específicas y transiciones generales. Fíjense que acá tenemos una máquina donde hay un superestado y hay estados simples, estados sencillos. En el superestado, por supuesto, tenemos una máquina embebida. Entonces, en las transiciones específicas son las que se hacen desde y hacia un subestado. Entonces, acá se da el ejemplo de T1 y de T2. Entonces, T1, fíjense, acá, desde un subestado de la máquina embebida en el superestado, pero de un estado específico, se pasa a otro estado. De E se pasa a C.
Y lo mismo ocurre con el estado A, que pasa al estado E en forma específica. O sea, no es que pasa en forma genérica al superestado. No, no, no. Acá, por características de la aplicación, desde A se pasa a E. Entonces, estas serían transiciones específicas. Y luego hay transiciones generales, cuando se va desde un superestado o hacia un superestado. Y entonces acá tenemos T3 y T4. T3 es una transición desde el superestado. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa en qué estado se esté dentro del superestado, no importa en qué estado se esté, se va a ir a D. Si se presenta cierto evento, eso aquí no está mostrado, no está puesto en el dibujito. Y si se está en el estado B, en estado común, y se presenta algún evento, esto tampoco está puesto aquí en el dibujito, se produce la transición T4 hacia el superestado en general. Después vamos a ver, de acuerdo a cómo sean estas transiciones, qué pasa, en qué estado de estos que están acá adentro, a cuál de estos estados que está acá adentro, se va a ir. ¿Sí? Si algo no queda claro, me pregunto. Y acá vamos entonces a esa cuestión. Cuando estamos hablando en transiciones desde o hacia superestados, estas transiciones pueden ser de dos tipos. Transiciones con historia o transiciones con reset. Vamos a analizar primero las transiciones con historia. Esto está tomado de una publicación de Berkeley, donde usan también este formalismo que estamos presentando aquí. Bueno, se ejemplifica con una máquina simple. Es una máquina que tiene dos estados, A y B. Los G son los eventos y las A son las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si se presenta el evento G2, estoy en el estado A, se presenta el evento G2, se realiza la acción 2 y se pasa al estado B. Y así en todas las transiciones. Pero el estado B no es un estado simple, sino que es un superestado. Y dentro de él hay una submef que está constituida por los estados C y D. Entonces, aquí abajo se da una situación, o sea, lo que sería un caso de evolución dinámica del sistema, porque por supuesto esto va a depender de los eventos que se vayan presentando. Entonces, inician así y dicen, bueno, estamos en el estado A, se presenta el evento G2, se realiza la acción A2 asociada y se pasa al estado B. Pero claro, el estado B en realidad está constituido por esta submef que tenemos dentro, que a su vez está constituida por el estado C y por el estado D. El estado C es el estado de inicio. Nosotros en realidad lo formalizamos con un circulito negro, marcar el estado inicial de una MEF con un circulito negro. Aquí lo que han hecho es marcarlo simplemente con una flechita, sin ninguna condición. Entonces, del estado A llega el evento G2, se realiza la acción A2 y se pasa a C. Se pasa a C porque es el estado inicial de la MEF que está anidada, y aquí sería como el comportamiento de inicio de nuestro sistema. Iniciamos por A, se produce G2, vamos a B, es la primera vez que entramos a C. En C, estando nuestro sistema en C, llega el evento G4, se ejecuta la acción A4 ligada, se pasa a D, que es el otro estado de la submáquina, y estando en la submáquina se presenta G1, que fíjense que es el evento que sale, provoca la salida desde el superestado a este estado A, con lo cual se ejecuta la acción correspondiente y se vuelve a A. Estando otra vez en A, se vuelve a presentar G2. Y por lo tanto se pasa al superestado B. Pero fíjense que en este caso no se inicia por C, sino que se vuelve a D. Se vuelve a D porque desde D se salió. O sea, el subestado D fue el estado a partir del cual, por la llegada de G1, se abandonó el superestado B. Y eso ahora se recuerda, por eso con historia,
De modo que cuando se vuelve a ingresar al superestado, se vuelve a ese estado de que se había abandonado. ¿Está? Es un poco lo que está puesto acá. Una transición con historia implica que al abandonar el superestado, se hace necesario recordar a qué subestado de la máquina embebida se tiene que retornar. ¿Sí? Una pregunta, podría haber salido de C y después vuelto a C de vuelta, ¿no? Si en ese caso, vos decís que desde C, sin haberse Claro, ido a D, saliera del estado. sí. Sí, por supuesto, podría Se puede salir. salir de cualquier subestado hacia el Sí, superestado, ¿no? sí, porque es una transición desde el superestado. Como Ah, es bien. una transición desde el superestado, desde cualquiera de los subestados de la máquina que tenés metida acá adentro, vos te podés ir. Es un comportamiento común, como teníamos antes en el horno, se abre la puerta. Entonces no importa qué es lo que estaba haciendo el horno, hay que ir al funcionamiento que corresponde a abrir la puerta. Sí, sí, si salís de C tenés que volver a C, si es con historia. ¿Está? Sí, 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 gracias. El otro tipo de transición es la transición con reset. Y acá es la misma circunstancia, pasa exactamente lo mismo, pero fíjense cómo cambia la evolución. Al principio es igual. Vamos desde A, estamos iniciando, se inicia por el estado A, bueno, se presenta G2, vamos a B, pero entonces, como B es un superestado, lo que hacemos es ingresar por el estado de inicio, que es C, porque es la primera vez que entramos. De acá nos vamos a D, porque se presenta G4, de aquí se presenta G1 y salimos a A, y estando en A vuelve a aparecer el evento G2 que nos lleva al superestado B, pero ahora volvemos a ingresar por C. Sin importar que cuando salimos del superestado estábamos en D. Esto es lo que se llama una transición con reset. ¿Qué quiere decir que hacemos una transición con reset? Que cuando salimos del superestado, sin importar de cuál de estos subestados de la máquina embebida salimos, cuando volvemos al superestado, ingresamos siempre por el estado inicial. Siempre por el estado inicial. No porque sea la primera vez cuando arranca el funcionamiento. No, siempre. Vamos a volver a C. Acá yo podría tener 20 estados y salirme de cualquiera de los 20 y cuando vuelvo tengo que volver a C. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, ok. ¿Y, Esto es y cómo importante. lo distinguís? Bueno, eso se distingue en el diagrama. En el modelo es muy sencillo, porque se especifica simplemente con un circulito que dice H, transición con historia, o un circulito que dice R, transición con reset. En el modelo se pone fácil. Después hay que ver cómo lo implementamos en el código. O sea, en el modelo yo voy a tener que especificar cuando voy hacia un superestado o desde un superestado, qué tipo de transición tengo, y el tipo de transición va a depender de la aplicación. Y después lo voy a tener que implementar en el código. Y eso vamos a ver cómo se implementa. Tiene implicancia en el código, esto. Está bien. Entonces, acá se resume un poco el tema de las MEF jerárquicas. Cualquier MEF jerárquica yo la puedo aplanar. ¿Está? O sea, yo puedo, en vez de hacer un superestado, implementar los 20 estados que tengo adentro. La cuestión es que si yo lo aplano, pierdo la ventaja de la MEF jerárquica. O sea, en los 20 estados voy a tener que codificar el comportamiento común. Y en el modelo voy a tener que hacer los 20 estados, y en los 20 estados voy a tener que poner la transición al estado que corresponda cuando se presenta la situación común. Por ese motivo es que las MEF jerárquicas van a compactar la representación y también van a simplificar el código, y mucho. Esto era lo de los conflictos. Bueno, esto creo que andaba en un anterior y yo me olvidé. Acá, si se presentan acciones simultáneas, acá se da un ejemplo, que se presenta el evento G3 y el evento G1, o sea, son dos eventos que se presentan
al mismo tiempo. O sea que resulta que se presenta G3, vengo a C, en realidad sería como un paso fugaz por C, pero resulta que se presenta G1 y me tengo que venir a A. Entonces es como una fugacidad que acá no se representa, porque viene G3 y G1, en realidad me voy a A. ¿Ok? Y tengo dos acciones a realizar. Entonces lo que marca a la gente de Berkeley es que estas acciones no sean contradictorias entre sí. O sea, que yo no haga algo que me pueda traer problemas. Prendo y apago el motor, qué sé yo. Y después prendo y apago y tengo algún lío. Entonces esas acciones, entre comillas, simultáneas, porque simultáneas no van a poder ser, no tienen que ser conflictivas entre sí. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, y acá vamos a los diagramas. Que acá los tenemos. Y esto es un poco hincha, lo vamos a tratar de pasar más o menos rápido, pero lo tienen que revisar, porque cuando ustedes hagan los diagramas, digamos, no hay que ser exagerados con esto, pero digamos, los diagramas tienen que tener los elementos que se solicitan y tienen que ser claros, que uno los pueda interpretar. Entonces, en el diagrama que vamos a tener un conjunto de estados, esto al fin es una máquina de estado finito, extendida, pero es una máquina de estado finito, que van a ir transicionando de unos a otros en respuesta a la presencia de eventos. Entonces, estos eventos pueden tener distintas características. Pueden ser, por ejemplo, una condición booleana que se cumple, qué sé yo. La temperatura es mayor que 50 grados. Que llegue una señal, o sea, que yo tengo una patita del microcontrolador a un GPIO, qué sé yo, y se la mande a 0, y habitualmente estaba a 1. O puede ser un evento interno, como por ejemplo una temporización. El estado lo vamos a modelar, lo vamos a representar como un rectángulo con las esquinas redondeadas. Esto está tomado del apunte de Otero, que lo pueden leer, no es muy largo, y todo esto está contado en detalle allí. Ella lo ejemplifica con un estado de login a un sistema, se hace un login. Entonces, se le pone un nombre siempre al estado, puede tener parámetros, en este caso no es muy común, nosotros en general no los detallamos a estos parámetros, pero por ejemplo la fecha del login, como es un login, es la fecha actual. Y luego se listan una serie de acciones, actividades y eventualmente transiciones internas. Entonces, aquí como acciones tenemos una acción de entry y una acción de exit. ¿Qué son las acciones? Son eventos atómicos, son cosas que se hacen y que no se dividen. Por ejemplo, la llamada a una función. La acción de entry es una acción que se realiza una única vez cuando se entra al estado. Al entrar al estado se hace. Cada vez que se entra al estado se hace. Pero mientras está en el estado no se repite. Y lo mismo con el exit. O sea, cuando yo abandono el estado, cuando se produce una transición de estado. O sea, de este estado yo digo, bueno, mi estado cambió y ahora voy al estado Pepe, ahí ejecuto esta acción. En este caso se llama la función que hace el login. En este estado de login lo que se supone que se está haciendo es pedir el nombre y la clave. Nombre de usuario y clave. Por eso aquí se ponen como un do. Estas son actividades, o sea, son cuestiones que demoran un tiempo, que pueden ser divididas y que se están ejecutando siempre que se está en el estado. O sea, vamos a estar siempre pidiendo el nombre de usuario, vamos a estar siempre pidiendo el password. Lo último es una transición interna, o sea, por ejemplo, una solicitud de ayuda del usuario. ¿Esto qué generará? Que, por ejemplo, en la GUI se ponga una pantallita de ayuda, pero no se va a salir del estado. Por eso se dice que son transiciones internas. O sea, nos quedamos dentro del estado tomando alguna acción al respecto, porque hubo un evento. Bueno, creo que esto les resume un poco lo que les dije. Las acciones son operaciones atómicas, llamada a una operación, envío de una señal. Las actividades, en cambio, son cuestiones más duraderas, como por ejemplo enviando un mensaje, esperando un evento. O sea, en un estado puede ser que no hagamos nada más que esperar un evento. Se está esperando. Cuando llega el evento se hará algo.
Por eso se utilizan el tiempo verbal de gerundio. Bueno, y luego, por supuesto, hay una sintaxis, entre comillas, para el tema de las acciones, actividades y transiciones internas. Acá tenemos la sintaxis general. Siempre vamos a tener un nombre, vamos a tener un separador, que son las barras inclinadas, vamos a tener ligada una expresión acción, y hay elementos que pueden estar o no. Podemos tener una lista de argumentos, o sea, porque puede ser, qué sé yo, una función que tenga un argumento y que me devuelve algo. Puede haber una condición de guarda. Estas condiciones de guarda las agregó Jarell para, en todo caso, inhibir, por ejemplo, una transición si cierta condición lógica no se cumple. Por eso se le llama condición de guarda. Y acá serían los ejemplos concretos de esta sintaxis general. Acá, por ejemplo, el entry y el exit, fíjense que hay nombres específicos, porque estas son acciones que se hacen una única vez cuando se entra, cuando se pasa de un estado a otro. Se hace la transición, ahí se ejecuta, o cuando se sale. Las actividades que utilizan la palabra clave do, y las transiciones internas, que no generan cambio de estado. En las transiciones en general, tenemos también esta sintaxis. El nombre con una lista de argumentos, la condición de guarda, la expresión. Puede ser que las expresiones o acciones sean varias y tengamos una buena cantidad de estas barras inclinadas que las van separando entre sí. Esto que es lo que tenemos escrito acá abajo. Bueno, y este es un ejemplito que está tomado de Otero. Tenemos un ascensor, se va a iniciar en el primer piso. Fíjense que esto se muestra con el círculo negro y una flechita que indica que en primer piso es el primer estado. Se puede subir o bajar de acuerdo a lo que se requiera. Obviamente de primer piso lo único que se puede hacer es subir. Pero si llega a un piso, cuando está parado en un piso, hay un temporizador que arranca en 0, pero luego, durante todo el tiempo que se está en ese piso, se está incrementando ese temporizador. Y si llega a un tiempo límite, fíjense, se llega a un tiempo límite, esta es la condición de guarda, se baja al primer piso. ¿Está? Entonces, pueden mirarlo un poco ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si se solicita subir, va a haber que pasar un argumento, que es el piso al que hay que subir, entonces se pasará al estado subiendo. Si se va a bajar, también habrá que indicar el piso. Por supuesto, habrá un evento que marcará la llegada al piso, y entonces el ascensor se quedará parado allí, esperando algún requerimiento de subir o bajar, o la cuestión del temporizador. Es un ejemplo, para que vean la sintaxis, digamos, aplicada. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros queremos especificar, usando todo este formalismo, el comportamiento dinámico del sistema. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a dividir el comportamiento general en secciones. Esto es importante para promover el reuso. Vamos a ver, incluso lo vamos a ver en este ejemplo, aunque es muy sencillo, que hay cosas que se pueden repetir en otras aplicaciones y que entonces conviene separarlas. Ahora, por supuesto, todas estas partes en las cuales vamos a separar, que van a ser distintas MEF, al fin, van a tener que poder trabajar juntas. Y esto quiere decir que se van a tener que poder relacionar y comunicar. Y esta estructura que vamos a definir a través de este modelo, tenemos que poder implementarlo en código C. El código C que vayamos a construir va a estar dirigido por este modelo. O sea, primero vamos a pensar el modelo y luego lo vamos a bajar al código. Es el modelo el que nos va a dar los lineamientos para definir el código y por lo tanto tienen que ser coherentes. Si supuestamente hacemos todo esto bien, vamos a tener una aplicación que va a ser mucho más fácil de mantener. Bueno. Hay algunas pautas generales. Este es un ejemplo también tomado de este paper de IBM, porque está lindo, donde se ejemplifica que en una aplicación, que en este caso es un sistema de monitoreo cardíaco muy en alto nivel, podemos tener los contextos pseudo-ortogonales
Pero también podemos tener los superestados, o sea, las máquinas jerárquicas. Entonces, él les muestra que cuando se analiza este sistema, se parte en lo que sería el subsistema de potencia, o sea, la alimentación, que puede ser que sea de batería o que lo estemos tomando de la red, y que eso funciona por su lado, en su contexto, y el sistema de monitoreo en sí, que puede estar apagado, vamos a iniciar apagados, y luego podemos lanzarlo. Cuando está funcionando, va a tener un estado de startup. No sabemos si adentro de eso hay otra cosa, podría ser que ese startup a su vez sea un superestado, y una vez que se cumple con esa inicialización del sistema, digamos, se pasa a la operación en sí, que sería el monitoreo cardíaco, que también puede ser muy complejo, no está especificado. Pero fíjense que esto es un superestado porque independientemente de todo lo que haya ahí adentro, si se presenta un problema hay que ir a un estado de alarma. Entonces, lo que se muestra un poco acá con este ejemplo es que justamente todo esto que vimos por separado puede estar combinado. Entonces, las MEF que vamos a definir se van a comunicar entre ellas. Esto va a ser necesario. Cuando implementemos estas máquinas, vamos a tener que decidir en la estructura de nuestro programa C, de nuestra aplicación C, dónde las vamos a ubicar. Las máquinas que implementen el funcionamiento general, que se va a ir corriendo siempre, van a estar típicamente en nuestro bucle infinito. Pero puede haber comportamiento que es abordado por las interrupciones. Si el comportamiento es abordado por las interrupciones, la invocación de la máquina va a estar en el handler de las interrupciones. Y por supuesto la gestión de la interrupción va a quedar a cargo de NEVIC. Además, si utilizamos MEF jerárquicas, en cada estado, si ese estado es un superestado, se va a invocar a la máquina que está embebida en el superestado. ¿Está? Y la comunicación será variada normalmente a través de mensajes y eventualmente la llegada de eventos que de algún modo van a tener que ser abarajados por el sistema. ¿Está? ¿Se entiende? Cualquier cosa preguntan, Bueno, esto es un poco lo mismo, tenemos las variables que comunican a las MEF. Estas variables es típico, y lo vamos a ver en el ejemplo, una MEF asigna un valor a la variable, por ejemplo, porque se presentó un evento, otra MEF toma esa variable y la limpia, reacciona frente al evento, pero la limpia para que el evento pueda volver a ser detectado. Eso es importante. Y lo otro que se remarca acá es que cada MEF tiene su propio estado interno. Ese estado interno es responsabilidad de esa MEF y solo de esa MEF. O sea, no podemos caer en la situación de que una máquina modifique el estado de otra, o venga una función cualquiera de afuera y modifique el estado de la máquina. Estamos utilizando un formalismo donde el comportamiento se aísla y se encapsula dentro de esa máquina, y por lo tanto esa máquina es responsable de su evolución, y su estado interno también es responsabilidad de ella y solo de ella. ¿Esto se entiende? Porque esto también tiene implicancias en el código. Y si no se respeta, nos puede llevar directamente a que el sistema no funcione. Sí, profe, una pregunta. Si, por ejemplo, el estado de la MEF Sí. depende de algún evento externo, porque es una submef, y depende de estados en la MEF más externa. Se puede, por ejemplo, setear una variable global y que la MEF la lea cuando se entra o algo por el estilo, digamos. O sea, eso estaría bien encapsulado en ese sentido, ¿o no? Sí, es que tienen que comunicarse por variables sí o sí. O sea, se ¿Está? comunican por variables globales dentro del mismo archivo, digamos, dentro Se del mismo comunican, punto C. las MEF se van a comunicar, claro, por variables que puedan acceder todas las MEF. O sea, eso te lo vas a tener que pensar, claro. Bien, bien. Porque Gracias. si tenés la variable dentro de la MEF y resulta que la tiene que leer otra MEF, no la puede leer.
¿Está? Eso lo vamos a ver en el ejemplo. En el ejemplo aparece. Y de hecho, acá es lo que yo les decía, lo que vamos a ir viendo, bueno, esto que está acá es genérico, pero cuando veamos el ejemplo que viene a continuación, trata cuestiones que están completitas, ya digamos, en un proyecto que ustedes pueden levantar con el ambiente y pueden bajar a la placa, que es la versión A del problema 1. Y ahí aparecen todas estas cuestiones. Es un ejemplo sencillísimo, pero sin embargo ya estas cuestiones aparecen. Todavía no vamos a tener superestados. Eso lo vamos a ver cuando haya una aplicación un poco más compleja. Pero sí esta cuestión de comunicación de las MEF entre sí y de ubicación de las MEF en distintas locaciones, digamos, dentro, valga la redundancia, dentro del código. Bueno, esto es general. Decíamos que no hay una única forma de implementar en C una máquina de estado finito, y en particular los state charts. La forma más simple, y que es la que nosotros hemos adoptado, es a través de una sentencia de tipo switch case. Acá hay una máquina totalmente general, con 3 estados, que tiene transiciones, se presentan eventos, hay transiciones, se realizan acciones, y la representación en código de este modelito que tenemos acá, este sería el modelo y esta es su codificación, es a través de un switch case. Por supuesto habrá una función, la implementación será a través de una función que dentro tendrá este switch case. Acá se ha tomado solo el switch case para hacer énfasis en cómo se utiliza la sentencia, nada más. Entonces, este switch depende de la variable de estado de este modelito. Esta variable de estado va a guardar la situación de la MEF dentro de su evolución dinámica. O sea, puede ser que esa variable de estado valga estado 1, valga estado 2 o valga estado 3. Entonces, si está en estado 1, se realizarán ciertas acciones que están puestas aquí, y si viene el evento 1, esto es una transición, se realizarán las acciones de la transición y se pasará al estado 2. Si viene el evento 2, se realizarán las acciones asociadas a esa transición y se pasará al estado 3. Y aparece un break, porque acá se termina. Esto es lo que ocurre si se está en el estado 1. Y lo mismo se codifica si se está en el estado 2, si se está en el estado 3. Siguiendo siempre este modelo. Y por seguridad se define un valor por defecto. O sea, por supuesto, esta variable de estado va a ir cambiando. Se va a tener que conservar. O sea, obviamente, ahora vamos a ver cómo ocurre esto, este valor se tiene que conservar, cosa de que ustedes piensen que el microcontrolador va a estar entrando y saliendo de esta función, o sea, de esta MEF, y si se está en el estado 2, se tiene que volver a entrar al estado 2. No me sirve de nada si siempre voy a entrar al estado 1, que es el primero. O sea, obviamente, el valor de esta variable estado se tiene que conservar. Pero, si no hay valor asignado, se puede dar un valor por defecto. Bueno. Una consulta. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, la acción del evento 2 no está dentro del estado 3? ¿Cómo la acción del evento 2 no está claro, dentro? ¿qué diferencia hay de poner, por ejemplo, la acción evento 2 ahí o ponerla directamente dentro del estado 3? No, porque esta es una acción ligada a la transición. Se ejecuta antes de pasar al estado 3. Ok, por una cuestión de orden entonces. No es solo orden. Es una cuestión del modelo. Y es una cuestión de que esto se ejecuta una sola vez aquí en la transición. Si vos lo pones acá adentro, es algo que se ejecuta todo el tiempo que se esté en el estado 3. Perfecto. Ojo con eso, porque si vos lo ponés como algo que se hace en el estado 3, es un do. Y eso se ejecuta todo el tiempo que el sistema está en el estado 3. Y dependiendo de la aplicación, puede ser que el sistema esté mucho tiempo en el estado 3. O sea, aunque el microcontrolador esté entrando y saliendo del estado 3, entro al estado 3, no pasa nada, salgo, entro al estado 3, no pasa nada, salgo, cada vez que entra, ejecuta lo que está en el do. ¿Se entiende? O sea sí, que perfecto.
Hay diferencia. Bien, gracias. Bueno, el switch case anidado se usa mucho, bueno, es lo que vamos a utilizar, es lo que dice acá, y estas serían sus características. Es simple, hay una sola variable que guarda la variable de estado de la MEF. Por supuesto hay que enumerarla, o sea, esto va a haber que definirlo, ¿eh? O sea, acá solamente se mostró el switch case, pero obviamente es nada más que una parte, la variable de estado va a haber que definirla. El tiempo de atención de los eventos no es constante, ¿no? Claro, porque estamos con un switch case, depende de los niveles que tengamos, de la cantidad de estados que tengamos allí, etc. Los elementos que aparezcan en cada MEF son específicos del comportamiento sobre el que vamos a trabajar, ¿eh? Por eso es muy importante aislar funcionalidad que se repite, porque la podemos reutilizar, ¿eh? Hay cosas que van a ser muy particulares de la aplicación, entonces, bueno, ya está, son particulares de la aplicación, y hay cosas que vamos a poder reutilizar. Y esas es interesante aislarlas. Bueno, y acá vamos al ejemplo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Yo les recomiendo que esto lo vuelvan a mirar, ¿eh? Revisen la presentación. Revisen la presentación porque hay mucho, o sea, uno lo va pasando, pero hay un montón de cuestiones conceptuales acá que son importantes. Y que son importantes después cuando ustedes resuelvan los problemas, porque esto está directamente ligado al desarrollo de las aplicaciones. Entonces, vuelvan a mirarlo y vuelvan a mirarlo en el contexto de analizar un ejemplo que nosotros le damos, que ahora tienen uno, pero también cuando ustedes desarrollen, ¿eh? Porque esto es práctica. O sea, el desarrollo de aplicaciones embebidas, particular en microcontroladores, uno se ejercita haciéndolo. Rosa, se va a cortar. Wow.